Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una serie de herramientas que quiero mostrarles. Algunas que ya las pueden utilizar y otras que son, por así decirlo, herramientas que dentro de muy poco tendrán un gran potencial. Así que comencemos. La primera es más que todo una noticia, y es que en Luma Labs ya podemos crear nuestros modelos en 3D. Recuerden que en un video anterior les mostré cómo hacerlo, pero en un servidor de Discord. Ahora lo podemos hacer directamente en esta página web. Obviamente deben tener una cuenta creada en esta página. Lo siguiente es, pues, probar esta nueva herramienta. Y ya ven que nos encontramos en este estudio. Y lo único que tenemos que hacer es ingresar un prompt. Por ejemplo, yo puedo ingresar a Siberian Tiger, tigre siberiano, y damos clic en crear. Y en cuestión de segundos tenemos nuestro tigre siberiano. Claro que si describen de mejor forma su prompt y lo hacen de forma detallada tendrán mejores resultados. Y lo mejor de todo es que estos modelos los pueden descargar y utilizarlos en su software favorito de creación o edición en 3D. Y como ven, aquí tienen algunas herramientas para poder personalizar aún de mejor forma su modelo en 3D. ¿Qué les parece si lo probamos una vez más? Por ejemplo, algo como esto que tengo aquí, un edificio tradicional japonés. Y damos clic en crear. Y ya lo ven, estos son nuestros resultados. ¿Qué les parece? Pero continuamos con nuestra segunda herramienta. Y se trata de este sitio llamado Escenario. Como ven, yo ya estuve jugando un poco con las herramientas que nos brinda. Entre ellas tenemos la generación de imágenes, el upscale, la vectorización, el pixelado y muchas otras más. Pero lo interesante de esta nueva herramienta es que se especializa en la generación de imágenes, objetos o diferentes artes para la industria de los videojuegos. Aunque no solo se limita a los videojuegos, también pueden utilizarlo de distinta forma. Como ven, aquí tienen una serie de herramientas. Por ejemplo, vamos a generar imágenes y como ya lo verán tenemos varios modelos para poder hacerlo. ¿Qué les parece si utilizamos este que ven aquí? Y como pueden ver, también podemos utilizar diferentes loras. Y como siempre tienen la posibilidad de regular la fuerza de estos loras. Y claro, después de eso tienen que ingresar su prompt. Como ejemplo, yo tengo este prompt que lo saqué de Civit AI, que se trata de un dragón rojo con sus correspondientes dos alas de dragón. También pueden ingresar su negative prompt. Y si así lo desean también pueden cargar una imagen de referencia y posteriormente tienen los otros parámetros que creo que ya conocemos todos. Si es que utilizan Stable Diffusion desde ya, estoy seguro que conocen todos estos parámetros. Y bueno, con eso listo, simplemente damos clic en generar. Y como ven, aquí tenemos nuestros resultados, que la verdad me gustan bastante. ¿Qué les parece a ustedes? Y como ven en la parte derecha también lo pueden editar. Por ejemplo, pueden darle un upscale. Otra opción que tienen también es que lo pueden pixelar. Y como lo ven, otras herramientas más que seguro que ustedes las pueden aprovechar de mejor manera. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito, por lo menos las funciones básicas. Así que aprovechenlo. Nuestra tercera herramienta del día de hoy es esta que ven aquí. Un generador de imagen a vídeo. Como ven, estos son algunos ejemplos que tenemos aquí. Proporcionan una imagen y se les generará un vídeo como estos. No es algo totalmente sorprendente, pero como les dije, esta es una de esas herramientas que tienen un gran potencial para el futuro. Y lo mejor de todo es que en este demo en Hugging Face pueden probarlo con sus propias imágenes dando clic aquí, donde dice Upload Image. Por ejemplo, yo voy a trabajar en esta ocasión con esta imagen, así que proporciono un prompt. Algo como esto que ven aquí, una chica sonriendo y caminando en la ciudad. Y damos clic en generar vídeo. Y bueno, después de unos cuantos segundos, esto es lo que tenemos. ¿Qué les parece? No es tan bueno, pero mientras más herramientas de estas tengamos, mucho mejor para nosotros. Pero continuamos con la siguiente herramienta, y se trata de Replace Anything. Y es en este espacio en Hugging Face que lo vamos a poder utilizar. Y además de todo, aquí tenemos el código en GitHub
y el proyecto también. Como ven en estos ejemplos, se trata de algo parecido a un InPaint, donde proporcionamos una imagen, seleccionamos los objetos o las personas que queremos retener y mediante un prompt podemos cambiar lo demás. Lo van a entender mejor cuando lo probemos, así que nos vamos a Image Create. Aquí nosotros subimos nuestra imagen. Para este caso yo tengo esta imagen que ven aquí. Lo que hacemos ahora es seleccionar qué objetos o personas vamos a retener de la imagen. Si quieren retener lo que está de frente, seleccionan Foreground. Y si quieren retener el fondo, seleccionan Background. En este caso lo que yo quiero es retener, por ejemplo, la ropa de la chica. Y la ropa de la chica está en el frente de la imagen, así que seleccionamos Foreground. Y procedemos a seleccionar pues la ropa de la chica. Como pueden ver, esto puede tardar un poco, así que deben ser pacientes. Pero en este caso ya está. Tengo la ropa seleccionada y todo lo demás lo vamos a cambiar. Así que aquí abajo ingresamos un prompt. Por ejemplo, este que tienen aquí. Una joven chica en la playa. La ropa se va a conservar, pero todo lo demás va a cambiar. Lo que quiere decir que la localización va a ser ahora una playa. Y si bajamos aún más, aquí tenemos más parámetros. Aquí se nos da la opción de subir una imagen de fondo. Por ejemplo, aquí podríamos subir la fotografía de una playa. Pero si deciden que es mejor que la inteligencia artificial decida el tipo de fondo, pues simplemente nos quedamos con nuestro prompt y damos clic en Run. Y después de un tiempo tendremos nuestros resultados. Y como ven aquí, estas son mis imágenes. Ya ven que se ha conservado la ropa que estaba vistiendo la chica, pero la localización ha cambiado totalmente. Ven que esta herramienta es como una especie de InPainting, así que pruébenlo por ustedes mismos. Ahora vamos con la siguiente herramienta. Y se trata de esta nueva tecnología que se llama Drag Nua, que básicamente es la animación de imágenes, pero esta vez tenemos un poco más de control, porque ahora tenemos la libertad de realizar movimientos de cámara y de objetos y generarlos en un vídeo. Como siempre, aquí les traigo el código que se lo pueden descargar y ejecutarlo desde sus computadoras con el símbolo del sistema, pero claro, tienen que tener una tarjeta de vídeo y si no la tienen pueden utilizarla en este collab de Google o en los espacios de Hugging Face. Y es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, aquí tenemos nuestro espacio en Hugging Face. Este es un demo para mostrarles cómo funciona. Y si ven aquí, ya tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un grupo de llamas o alpacas o vicuñas o... sí, creo que son llamas. Tal vez alpacas. Pero vemos que podemos poner estas flechitas para indicar el movimiento. Y lo podemos hacer en diferentes objetos, en este caso animales, y nuestro resultado será un vídeo con esos movimientos. Lo mismo con los movimientos de cámara. Podemos hacer un zoom, un giro o lo que ustedes se puedan imaginar. Y aquí lo vamos a probar. Lo único que tienen que hacer es cargar su imagen. Como ejemplo, yo tengo esta imagen, un leopardo que está cargando contra una hiena. Ahora tenemos que agregar las líneas de movimiento. Para eso damos clic en Add Drag y dibujamos la línea. Este es nuestro primer punto y nuestro segundo punto lo voy a dejar aquí. En este caso quiero que este leopardo haga un movimiento de izquierda a derecha con dirección a la hiena. Y si cometieron algún error con la línea que acaban de dibujar, siempre lo pueden rehacer dando clic en Delete Last Drag. Y todo vuelve a como estaba antes. Luego dan clic nuevamente en Add Drag y dibujan sus puntos. Así. Y si ya están conformes, dan clic en Run. Pero claro, antes tienen estas opciones, como la cantidad de movimiento, la inferencia, que en esta ocasión lo voy a dejar tal y como está. Así que doy clic en Run. Y miren, aquí tengo una advertencia. Al parecer muchas personas lo están utilizando, así que esto va a demorar un poco. Recuerden, tienen que ser pacientes. Y bueno, después de mucho tiempo, por fin tenemos nuestro resultado. Y es este que ven aquí. Como ven, cumple con lo que nosotros habíamos establecido en un principio, un movimiento horizontal de izquierda a derecha. Pero pueden ver que todavía la composición de la imagen y los movimientos aún no son fluidos. Parece que el leopardo se va derritiendo a medida que avanza hacia la hiena.
Pero como les dije anteriormente, les muestro esta herramienta no para que la utilicen ya con propósitos de utilizarla para una megaproducción o para editar imágenes, sino para mostrarles la gran potencialidad que tiene esta nueva tecnología. Optimizando un poco más esto, creo que tendremos realmente herramientas muy impresionantes. Y si quieren experimentar más, yo les recomiendo que se descarguen el código y lo ejecuten en sus computadoras si es que tienen una tarjeta de vídeo. Pero si no es el caso, pueden hacer como hicimos hoy. Y para terminar, tenemos una novedad en el sitio de Crea AI, que saben que una de sus herramientas estrella es esta en particular que tiene, el Enhance, es decir, el upscaler de imágenes. Ya saben que aquí pueden cargar sus imágenes y mejorar la calidad de las mismas. Pero ahora tenemos unas novedades. Pero para que lo entiendan mejor, vamos a probarla. Así que subimos una imagen. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y esta es una de las novedades. La generación de un prompt una vez que nuestra imagen se haya cargado. Claro que nosotros podemos modificar el prompt si así lo queremos. Y otra de las novedades es que ahora podemos seleccionar un estilo. Si damos clic aquí se despliega este pequeño menú y tenemos estos estilos: fotorrealista, arte digital, producto o retrato. En este caso yo voy a seleccionar fotorrealista. Y también tenemos estos parámetros: el uso de inteligencia artificial, que lo voy a dejar en 0,5. La semejanza, que voy a subir un poquito más porque quiero que mi imagen no se distorsione. El factor solo es permitido hasta por 2 y si lo desean también pueden ingresar un prompt negativo. Y damos clic en Enhance. Y como ven, tenemos estos resultados. Claro que dependiendo del resultado que ustedes desean tener, pueden jugar de diferente manera con estos parámetros. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, todos los links de las herramientas que utilizamos hoy estarán en la descripción del vídeo. Así que cuídense mucho y hasta la próxima.